Hola estudiantes, bienvenidos a una clase más de física. Hoy vamos a aprender a representar vectores en el plano cartesiano, una herramienta clave para trabajar con magnitudes vectoriales. Pero antes de ir directamente a GeoGebra, es fundamental que aprendamos a construir correctamente un plano cartesiano en nuestro cuaderno, porque esto nos ayudará a tener claridad visual, comprensión espacial y mejor habilidad matemática. ¿Cómo hacer un plano cartesiano en el cuaderno? Materiales necesarios: cuaderno cuadriculado, lápiz, regla y buena actitud. Bueno, inicialmente vamos a ubicar el centro de la hoja y allí vamos a dejar un espacio suficiente en los bordes. Marca un punto central que será el origen 00, sería acá, este punto que ustedes están viendo acá. Traza el eje X, este sería el eje X, ustedes lo están viendo acá, que pase por el punto central y hay que marcar con flechas a ambos lados, a ambos extremos, como ustedes están viendo. Traza el eje vertical, el eje Y, este es el eje Y. Dibuja una línea vertical que cruce la horizontal en el centro, el origen, y marca las flechas arriba y abajo, como ustedes observan. Luego hay que hacer las divisiones segmentos regulares. Marca unidades a ambos lados de los ejes. Puedes usar cada 2 o 3 cuadrículas. En el ejemplo que estamos viendo, lo que yo hice fue la división de 2 cuadrículas, a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo. Y finalmente lo que hacemos nosotros es darle nombre a los ejes: eje X, eje Y. Usamos GeoGebra para comparar. Ahora ya sabes construir tu plano a mano. Vamos a usar GeoGebra para hacer lo mismo de manera digital. Así podrás comprobar si tu representación es correcta y comparar las coordenadas de forma precisa. Paso 1. Ubicar los puntos en el plano. Primero, vamos a ingresar los puntos que definen los vectores. Vamos a representar el punto A, que sería 0,2. Entonces aquí ubicamos, seleccionamos la pestaña, le damos acá punto, 0 en X, 2 en Y, aquí lo seleccionamos. Otra manera es sobre la barra de herramientas de GeoGebra, seleccionamos acá paréntesis, vamos a ingresar el punto B, que sería 3,5, y le vamos a dar Enter. Él automáticamente nos va a ubicar el punto B. Ahora el punto C, vamos a representarlo, sería -2,7, -2,7. Aquí vamos a borrar, -2,7, le damos Enter. Y el otro punto sería -2,2. Aquí, -2,2. Y le damos Enter. ¿Sí? Faltó el 2. Vamos a ingresar y le vamos a dar Enter. Y vamos a ver la ubicación de los puntos. Paso 2. Dibujar los vectores originales. Para ello vamos a utilizar la herramienta vector entre dos puntos. Entonces acá vamos a ubicarlo acá. Vamos a seleccionar aquí vector. Para ello lo que vamos a hacer es que vamos a representar desde el punto A hasta el punto B. Entonces acá seleccionamos vector, vector y vector. Y vamos a seleccionar el punto A hasta el punto B. Y vamos a seleccionar el vector desde el punto C hasta el punto D. Muy bien. Estos son los vectores originales representados gráficamente en el plano. Análisis algebraico. Ahora vamos a calcular algebraicamente las componentes de cada vector. Recordemos que un vector entre dos puntos se obtiene restando las coordenadas del punto final menos el inicial. Entonces tenemos acá que este vector, que es llamado U, sus coordenadas eran desde el punto A hasta el punto B. Pero para encontrar las componentes debo restar el punto B menos el punto A. Como ustedes están viendo acá, tenemos 3, 3, 5 y 0,2. Teniendo en cuenta esto, se hace la diferencia 3 menos 0. Entonces acá vamos a escribir 3 menos 0, menos 5 menos 2. Aquí 5 menos 2. Cerramos. Nos queda que 3 menos 0 es igual a 3. Y tenemos que 5 menos 2 es igual a 3. Luego el vector U tiene como componentes 3,3.
Ahora repetimos el mismo proceso para el vector v. Entonces tenemos acá el vector v, realizamos la diferencia, tenemos menos 2, menos 2, como ustedes observan acá, y aquí vamos a darle una comita, y tenemos 2 menos 7, ¿cierto? 2 menos 7. Entonces el vector v es igual a menos 2, menos por menos me va a dar más, luego me va a quedar menos 2 más 2, luego sería 0, y aquí tenemos 2 menos 7 sería menos 5. Entonces el vector tiene como componentes 0, menos 5. Paso 4. Trasladar los vectores al origen. Vamos a dibujar los mismos vectores, pero iniciando en el punto 0, 0, el origen. Así los trasladamos al origen, lo que nos facilita el análisis. Entonces tenemos el vector 3,3, que es el vector u, y tenemos el vector 0, menos 5. Quiere decir que, como ya lo indicamos, este sería el punto de aplicación, punto inicial, ¿cierto? Y vamos a representar los 3,3, 3 en X, 3 en Y. Quiere decir que quedaría de la siguiente manera, 3. Entonces aquí seleccionamos el vector, y aquí seleccionamos el punto que sería 0, 0, ¿cierto? 3 en X, 3 en Y. Y aquí tenemos nosotros el traslado de ese vector al origen, ¿cierto? Y ahora vamos a representar ahora el vector, vamos a trasladar este vector v al origen. ¿Cómo quedaría? Recuerden que es 0, menos 5. Entonces aquí nuevamente seleccionamos, decimos vector, seleccionamos el origen, ¿cierto? Y nos vamos 0 en x menos 5 en y, y este sería pues nuestro vector desplazado al origen. Acá tenemos el vector. Paso 5, vamos a calcular el módulo y la dirección desde GeoGebra y después lo vamos a hacer algebraicamente. Muy bien, entonces para calcular cuál es el módulo, o sea, la distancia que hay desde el punto E hasta el F, ¿cierto? De este vector W, que fue trasladado de este vector U, vamos a encontrar esa distancia. Entonces lo que hacemos es que nos vamos a este icono, ¿cierto? Y vamos a decirle distancia o longitud, seleccionamos el punto, ¿cierto? Este punto hasta el punto F, y aquí me está diciendo que ese vector tiene una distancia de 4,24. Y ahora vamos a determinar cuál sería el módulo, ¿cierto? De este vector del C al D, que es llamado V, ¿cierto? Entonces aquí repetimos el mismo proceso, distancia, ¿cierto? Que en ese orden de ideas, como ya hicimos este vector, lo trasladamos acá, así que debe tener la misma distancia. Entonces lo que podemos hacer es que podemos seleccionar, permítame aquí, vamos a bajarlo. Toca seleccionar este para que no me seleccione otro valor. Y vamos a hablar si distancia, decimos distancia desde este punto E hasta el punto G. Y efectivamente aquí me va a arrojar que es 5 unidades. Ahora vamos a resolverlo de manera algebraica. Entonces vamos a encontrar el módulo del vector U. Para ello, lo que hacemos nosotros es que vamos a encontrar el módulo de ese vector U. Vamos a colocar entre barras y aquí aplicamos el teorema de Pitágoras. Entonces aquí colocamos el teorema de Pitágoras. Entonces la componente en X, que sería 3, la elevamos al cuadrado, más la componente en Y, que sería 3 elevado al cuadrado. Resolviendo, entonces aquí vamos a observar que nos va a quedar que es 3 a la 2, que sería 9, más 3 a la 2, que sería 9, sería raíz de 18. Ahora en la calculadora vamos a encontrar este valor. Raíz de 18 igual es 4,24, que es el mismo valor que nosotros encontramos en GeoGebra. Ahora vamos a encontrar el módulo que corresponde al vector v, que sería la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más aquí, menos 5 elevado al cuadrado. Resolviendo, obtenemos que esto sería igual a, veamos acá, 0 elevado al cuadrado es 0, menos 5 elevado al cuadrado es 25, raíz de 25 es igual a 5, que es el mismo valor que nosotros encontramos en GeoGebra. Vamos a encontrar la dirección del vector U. Entonces, para ello, en GeoGebra lo que debemos hacer es que debemos ubicar un punto sobre el eje X,
¿cierto? Vamos a ubicar sobre el eje X porque recuerden que el ángulo que estamos buscando necesitamos establecer es este ángulo, esta abertura que hay desde el eje X hasta donde se encuentra el vector. Para ello, y en GeoGebra seleccionamos un punto cualquiera sobre el eje X. Después nos vamos a este icono en donde dice ángulo y vamos a encontrar ese ángulo seleccionando los puntos que representan la abertura tanto del vector sobre el eje X. Seleccionamos H, el origen que sería E y F. Automáticamente me va a decir que ese ángulo representa una dirección de 45 grados. Ahora vamos a encontrar el ángulo que representa el vector V, ¿cierto? Que son 5 unidades. Para ello hacemos el mismo ejercicio, seleccionamos ángulo, ángulo y vamos a seleccionar los tres puntos. Recuerden que este punto hace referencia al eje X, ¿cierto? Para poder encontrar el ángulo, que sería toda esta abertura hasta llegar acá, ¿cierto? Entonces acá seleccionamos el punto H, el origen y en donde termina el vector que sería menos 5. Y aquí, como ustedes observan, vean que tiene una abertura de 270 grados. Pero pues también podemos determinar que este también tiene un ángulo negativo, que sería pues restar 360 menos 270. Muy bien, ahora vamos a hallar la dirección ángulo utilizando la ecuación que ustedes están viendo aquí, tangente a la menos 1 del valor de la componente en y sobre el valor de la componente en x para el vector u. Entonces lo que hacemos acá es que ingresamos tangente de a la menos 1 de 3 sobre 3 y vamos a hacerlo en la calculadora. Para ello lo que hacemos es que abrimos la calculadora, vamos a prenderla, decimos acá shift tangente, tangente a la menos 1, como ustedes ven aquí, abrimos paréntesis, expresamos el valor de la componente, que sería 3, dividido entre 3. Cerramos paréntesis y le decimos igual. Nos debe dar que es 45. Quiere decir que coincide con el valor que nosotros encontramos en GeoGebra. Ahora bien, si vamos a hacer este mismo ejercicio, ¿cierto? Pues para este vector vamos a encontrarnos con la siguiente situación y nos va a dar que es tangente a la menos 1 del valor en y, que sería en este caso menos 5, entre el valor en x, que sería 0. Ahora, como nosotros sabemos, la división por 0 no existe. Entonces, cuando esto ocurra, y más como tiene dirección vertical hacia abajo, ¿cierto? Recuerden que este vector nosotros ya lo trasladamos en este sentido, ¿cierto? Aquí voy a hacer la representación para que ustedes lo puedan observar. Y vamos a hacerlo de este color, aquí hacia abajo. Entonces, si nosotros recordamos en trigonometría, este ángulo que representa es de 90, este otro lado es de 90, cada cuadrante es de 90, entonces 90 más 90, 180 más 90, 270. Quiere decir que el ángulo sería de 270 grados. Y pues aquí ya nosotros tenemos la respuesta, que el valor de ese ángulo, y ya habiendo utilizado GeoGebra, tenemos que el resultado es de 270 grados. Muy bien, estudiantes, hoy hemos aprendido a representar vectores en el plano cartesiano, tanto en el cuaderno como en herramientas digitales como GeoGebra. Vimos cómo construir correctamente un plano cartesiano desde cero, cómo ubicar puntos, cómo trazar vectores entre dos coordenadas y cómo trasladarnos al origen para facilitar operaciones. Además aprendimos que un vector tiene tres elementos fundamentales: modo, dirección, sentido. Conectamos esto con el cálculo algebraico y la visualización gráfica con una combinación poderosa que te prepara para temas más avanzados como suma, resta y descomposición de vectores. Todo vector tiene un punto de inicio, una dirección clara y un sentido. Así también funcionan nuestras metas. Necesitan saber dónde empiezas, hacia dónde vas y cómo llegarás. Para cerrar, te invito a que practiques con tus propios ejemplos en tu cuaderno, hagas una representación diferente con puntos nuevos y si puedes usa GeoGebra para verificar si tu trabajo es correcto.
Y no olvides suscribirte al canal para más videos sobre física con ejemplos claros y explicaciones paso a paso.